días desde Madrid. Como ustedes pueden comprobar, disfrutamos de una mañana preciosa, por lo menos hasta ahora. Cielos despejados y rayitos de sol. Perfecto para pasear. Hoy vamos a hacer dos preguntas. La primera, ¿ustedes se creen la narrativa dominante con la que nos están bombardeando? Yo les anticipo que yo no. En segundo lugar, teniendo en cuenta la fuerte caída experimentada por el SP500 desde el 18 y 19 de febrero, que ha sido del orden del 10%, ¿cuál es la probabilidad de caída en recesión que ha incorporado el precio, que han descontado los mercados? Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuál es la narrativa dominante? Bueno, la narrativa dominante es sencilla. La idea que nos están vendiendo continuamente es la siguiente. Trump está en guerra arancelaria contra el resto del mundo y esto va a provocar un aumento de la inflación y un estancamiento del crecimiento económico. Y ha aumentado la probabilidad de que la economía de los Estados Unidos entre en recesión. Primera conclusión. Ahora bien, vamos a los hechos. ¿Conocen ustedes los resultados de la guerra arancelaria? Yo los desconozco, por lo tanto es muy difícil hacer estas previsiones. Miren el caso concreto de lo que ha sucedido en Canadá. Trump, en primer lugar, les incrementa los aranceles, ¿de acuerdo? Responde el presidente de Ontario incrementando los aranceles a la exportación de la energía eléctrica, incluso les amenaza con cortes. Trump responde duplicando los aranceles y al final los dos echan para atrás. Se ve claramente que estamos en un periodo de negociación. No sabemos dónde va a acabar esto. Y ya se ha descontado lo peor. Vamos al gasto público. La narrativa dominante es, como consecuencia de los recortes de Elon Musk y su equipo, el gasto público se va a contraer y, por lo tanto, la economía norteamericana también. Y hay una probabilidad alta de que caiga en recesión. Vale. ¿Me pueden decir, ustedes conocen exactamente, pueden ustedes cuantificar la austeridad fiscal? Desconocemos, no tenemos cifras. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la economía de los Estados Unidos va a caer en recesión o que se disparen las probabilidades de recesión si no tenemos información. De entrada, sin perjuicio de lo que luego comente, parece ser que el mercado ya ha descontado las peores noticias, porque nos han machacado con esta idea constantemente. ¿Cuál es la probabilidad de que la economía de los Estados Unidos caiga en recesión? Bien, vamos a ver. Si la economía de los Estados Unidos va a caer en recesión y estamos viendo que el SP500 está cayendo con fuerza, ¿por qué sube la bolsa de China? ¿Por qué ha subido la bolsa de la Unión Europea? ¿Por qué ha subido la bolsa de México? Si ha subido hasta la de Canadá, aunque mucho menos. Esto no tiene lógica. En segundo lugar, los bonos de alto rendimiento que hablábamos ayer. Hombre, si la economía de los Estados Unidos fuera a caer en recesión, automáticamente las primas de riesgo que se exigen para comprar bonos de baja calidad se dispararían. Y no se han disparado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, resulta difícil de creer. ¿De acuerdo? Vamos a los datos de que disponemos. Ayer se publicaron datos del mercado laboral estadounidense y vimos que el mercado laboral estadounidense está fuerte y saludable. Con lo cual aquí no se adivina una recesión. Vamos al gasto de consumo de los particulares. Ustedes saben que el consumo privado estadounidense puede representar el 65-70% del PIB. Bueno, pues tal y como pueden ver ustedes, no estamos viendo que los consumidores estadounidenses estén recortando el gasto. Más bien todo lo contrario. Y si los ingresos por hora van al 0,4% de incrementos, pues será difícil. Por lo tanto, llegamos en principio a la conclusión de que los datos no avalan la tesis de un aumento de la probabilidad de que caigamos en recesión. Bien. ¿Cuál es la probabilidad realmente de que caigamos en recesión y cuál han descontado los mercados? Mire, calcular la probabilidad de que una economía entre en recesión es muy difícil, es muy subjetivo, es difícil de calcular. Si ustedes me dicen a mí, ¿qué estimación tiene usted? Pues hombre, yo teniendo en cuenta que es muy difícil de calcular, yo la estimo entre el 15 y el 25%. Bien, y la pregunta es, ¿una caída del 10% de las cotizaciones, una caída del 10% del SP500, a qué probabilidad de caída en recesión equivale? ¿En torno al 50%? Por lo tanto, la conclusión a la que yo llego es que esta narrativa dominante es falsa, no tenemos información para llegar a esas conclusiones y lo más importante, ya se ha descontado lo peor. Por lo tanto, lo único que nos queda es rebotar. Ahora bien, el problema que tenemos es que todavía no se ha formado un suelo. Yo se lo dejo a ustedes aquí para que ustedes mediten. Adiós, hasta luego, que pasen buen día.